El Evangelio de Mateo presenta a Cristo como el Rey. El Evangelio de Marcos presenta a Cristo como el servidor, el que trabaja. El Evangelio de Lucas presenta a Cristo como el hombre recto, perfecto, justo. Y el Evangelio de Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios, presenta su divinidad. Hola a todos, bienvenidos, un gusto saludarles. Gracias por estarnos acompañando en estas lecciones que vamos a comenzar a compartir. Este es un proyecto nuevo, también obedeciendo a un sentir, una carga, una dirección de parte del Señor de compartir la palabra, enseñarla y desglosar algunas cosas que junto con mi esposa y con nuestra iglesia local también hemos estado trabajando, ministrando, y todo es en base a la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, nuevamente bienvenidos y, a todos los que nos están viendo por YouTube, o los que nos están siguiendo por donde estamos compartiendo estos videos, les invito que también nos puedan ayudar suscribiéndose al canal, dándole like o me gusta y también compartiéndolo. Si esto está siendo de bendición para otros, que nos ayudes a compartirlo con amigos, con hermanos. Así que, quiero comenzar hoy compartiendo estas lecciones y hoy vamos a comenzar hablando acerca de una historia que se encuentra en el libro de Mateo y la mayoría, todos nosotros yo creo que la conocemos, es acerca de los sabios del Oriente. Dentro de esta historia hay muchos misterios que Dios ha encapsulado y es lo que yo quiero compartir, pero también hay muchas, ¿cómo se puede decir? El paganismo ha utilizado esta historia para llevarlo y contar cosas y hablar acerca de cosas que realmente Dios no designó en su palabra. Por ejemplo, el hecho de decir que eran 3, esto lo vamos a hablar más adelante, pero nunca fueron 3 reyes magos, nunca se dan sus nombres. Los nombres, no me recuerdo ahora, la verdad no es relevante saberlo, pero sé que uno era Melchor, el otro Baltasar, y que no sabemos. Ahí lo pueden escribir abajo y decir, estos eran los nombres. No es relevante porque la Biblia no nos da, pero acerca de esto nosotros vamos a hablar y enseñar. Y para hacer una introducción un poco más amplia, la razón por la cual o cómo yo llegué a escudriñar este pasaje de la Biblia y llegar a estas enseñanzas y lo que el Señor primeramente me enseñó a mí fue por medio de estar leyendo la Biblia. El Señor hace un par de años cargó mi corazón y comencé a estudiar los evangelios, porque comencé a descubrir, y por medio de otras enseñanzas de otros ministros, pastores, maestros de la palabra, comencé a descubrir que habían muchos misterios en los 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con respecto al ministerio de Cristo. Específicamente, que el ministerio de Cristo en la tierra fue el ministerio de el recobrar, el ministerio de la reconciliación y la redención. Vemos en Génesis, llamó a hombres y mujeres para su propósito eterno. Hubieron cosas que no quedaron resueltas completamente. Sabemos que está Abraham, está Noé, están los profetas, está David, Salomón, los personajes que todos conocemos, pero cada uno de ellos eran hombres frágiles, mujeres frágiles que cometieron errores y no pudieron completar el llamado que Dios puso en su vida o el propósito de la misión por el cual Dios los llamó. ¿Por qué fue esto? Porque, como dije, eran hombres y mujeres imperfectos. Ahora, esto nos lleva a entender que Cristo es el cumplimiento perfecto de todas las cosas. Entonces, en los 4 evangelios se dan señales muy importantes con respecto a la redención, al recobrar, a la reconciliación y al completar todo lo que los hombres en el Antiguo Testamento no cumplieron, no completaron. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Y vamos más adelante, vamos a seguir hablando mucho más acerca de esto. Vamos a desarrollar mucho más historias con respecto también a el famoso endemoniado gadareno. Vamos a hablar acerca de la mujer samaritana, porque cada uno de ellos cumple, son imágenes de lo que el Señor vino a hacer, de recobrar. Y como Él es el Cordero perfecto, el cumplimiento perfecto, fue el sacrificio perfecto, Él es el único que puede completar. Y objetivamente, o en un resumen para nosotros, Cristo es el que completa todas las cosas en nosotros.
Nosotros somos hombres, mujeres, seres humanos imperfectos, pero Él es el perfecto, nuestra nueva vida perfecta que completa todas las cosas, y por eso es Él que agrada al Padre para poder vivir esta nueva vida. Pero bueno, no nos vamos a ir adelantando, vamos a comenzar el propósito. Vamos a hablar, como les dije, acerca específicamente de Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12, que es la historia de los sabios del Oriente que vienen a visitar al Señor Jesús recién nacido y vienen a adorarlo. Y bueno, ¿qué es de lo que vamos a desarrollar en estas lecciones a grandes rasgos o el propósito? Vamos a hablar, número 1, del servicio al Señor. ¿De qué se trata realmente servirlo a Él? No solamente al comienzo de un llamado, no solamente en medio o cuál es el propósito final, sino que todo nuestro servicio al Señor. ¿Qué es lo que involucra? ¿Cuáles son los principios que se esconden o que Dios guardó en este pasaje, en esta historia? Y lo otro que vamos a hablar acerca de la búsqueda del Señor. Porque el Señor nos ha llamado para una cosa en específico, que es conocerlo más a Él. Y bueno, vamos a entrar de lleno. ¿Qué les parece? Para comenzar vamos a leer Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Yo siempre utilizo principalmente la versión de la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, o la NBLA. Así que si ustedes lo tienen ahí, lo quieren buscar, en sí pueden utilizar también la versión de la Biblia que les acomode más. Esta es la que más me gusta a mí. Hay algunas versiones más actuales y las vamos a ir utilizando más adelante quizás, pero yo me voy a centrar en esta. Así que, ¿qué les parece si leemos el pasaje y nos metemos de lleno en la introducción? Dice así, Mateo 2, capítulo 1 al 12, versículo 1 al 12. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó. O sea, se preocupó, se complicó internamente. Y luego, esta parte me llama la atención. Y toda Jerusalén con él. Guarden eso, esto lo vamos a hablar en algunas lecciones más adelante. Pero es interesante que no solamente se turba o se complica o tiene un problema interno el rey Herodes, sino que también Jerusalén. Ahora, versículo 4. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un gobernante, que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría, y entrando en la casa vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Esta parte también es muy importante. Versículo 12. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Ahora, quiero aclarar también, porque vamos a hablar mucho acerca de los sabios. Vamos a hablar de Herodes, de Israel, pero el centro de esta enseñanza, el centro de todo lo que nosotros hablamos, todo lo que la Biblia, todos los temas, las enseñanzas que nos quiere revelar, el centro, sabemos, la mayoría de nosotros es Cristo. Y nada más. Cristo, el propósito eterno de Dios, que es su iglesia, tener una iglesia que exprese a su Hijo. Entonces, cuando hablemos, y vamos a dar bastantes vueltas en mencionar a los sabios, en describir lo que pasa con ellos, cómo actúan, los sabios son una representación de nosotros, de cómo nosotros vivimos, cómo nosotros servimos, cómo experimentamos y cómo debemos ser guiados por el Espíritu. Pero el centro no son los sabios, el centro es llegar al pleno conocimiento de Cristo. Así que eso es como para tener aquí un disclaimer o una nota que esto es en lo que nos vamos a enfocar. Así que, a modo de introducción, es cautivados por su luz. Si algo podemos ver del pasaje que acabamos de leer, es que estos sabios fueron cautivados, o sea, vieron una estrella
que los alumbró, que los iluminó. Y esta estrella los cautivó. También, nuevamente, menciono que más adelante vamos a hablar acerca de todo lo que hay, cómo ellos descubrieron esta estrella, cómo supieron que esta estrella era una estrella que les anunciaba que había nacido el rey de los judíos. Pero lo primero fue que fueron cautivados. Entonces aquí hay un punto importante. Todos nosotros tenemos una meta, porque esta luz que ellos vieron les trazó un camino, una dirección. Y todos nosotros tenemos una meta. ¿Cuál es la meta? Y lo que dije hace unos minutos atrás, nuestra meta es conocer a Cristo Jesús. Entonces, en el versículo 2, leemos nuevamente, dice así: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Vamos a hablar también acerca de la adoración, y eso va a ser ese punto es un punto que el Señor lo utilizó para ministrar muchísimo en mi vida. Entonces, nuestra meta es conocer a Cristo. Entonces, buscar y anhelar más de Cristo es nuestro deseo, y es lo que confirma la meta que Él ha puesto por delante de nosotros. Mateo 7, versículos 7 y 8, dice así: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, así como golpear una puerta. Porque todo el que pide, versículo 8, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El nacimiento de Jesús representa su manifestación al mundo y a nosotros. Cristo era un bebé impresionante que, siendo un bebé, provocó tanta revolución. Entonces es como cuando nosotros recibimos a Cristo por primera vez en nuestra vida, provoca una revolución de buscarlo a Él, de conocerlo más, de encontrar, de saber mucho más de Él, como una curiosidad, también una obsesión. Lamentablemente, este tipo esta experiencia, esta hambre, diciéndolo de alguna manera, obsesión, muchas veces se queda como en una primera etapa. Pero esta obsesión, esta hambre debe ser alimentada y debe ser reforzada durante toda nuestra vida. Ahora, Cristo naciendo nos muestra en esta historia que, primero que todo, no todos lo ven. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando leímos que estos sabios le comunican a Herodes y a Jerusalén y a los sabios y a los maestros de la ley, a los escribas, que había nacido el rey de los judíos, pero ellos ni sabían ni lo vieron. Esto significa que esta luz, esta estrella que ellos vieron, no le resplandece a todo el mundo, pero nos ha resplandecido a nosotros. Nosotros no podemos negar que hemos visto esta luz. Entonces, avanzando un poco más, los sabios son una representación de nosotros, como dije hace unos minutos atrás. Esto quiere decir que todos nosotros tenemos algo que nos da valor. Hemos perdido todo por causa de conocer a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Estos sabios eran personas muy importantes. En la siguiente lección vamos a hablar de ellos. Pero estos sabios eran personas de renombre, eran importantes, consejeros de los reyes. Ellos eran estudiosos, inteligentes, su voz era escuchada, tenían títulos, tenían estudios, tenían un testimonio, tenían vestimentas muy importantes que los hacían ver como personas importantes. Pero estos sabios vieron una luz que los cautivó. Y no consultaron el hecho de decir quiénes somos, qué es lo que tenemos, sino que ellos abandonaron todo, salieron de viaje, se vinieron de Siria o Babilonia, que era el sector de donde ellos venían, para ver al rey de los judíos y adorarlo. Todos nosotros, no importando si nos consideramos pobres, o consideramos que no tenemos nada, o consideramos tener mucho o poco, tenemos algo de valor. En este camino de conocer más a Cristo, de servirlo a Él, todo lo que nosotros consideremos como importante, ya sea un tesoro natural, ya sea algún título, ya sea algo que consideremos que es importante para nosotros, o sea, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, el orgullo, todo esto debe ser dejado de lado, debe ser considerado como nada por conocerlo mucho más a Él. Y algo que estábamos hablando hace un momento atrás es que un segundo punto dentro de esta introducción es la manifestación de Cristo lo altera todo. Versículo 3 de lo que acabamos de leer dice: cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Aquí vamos a hablar un poquitito y ya
yendo hacia casi al final de esta primera lección, esta introducción. El Evangelio de Mateo presenta a Cristo como Rey. Los 4 evangelios presentan a Cristo y lo presentan en diferentes formas y con diferentes aspectos. El Evangelio de Mateo presenta a Cristo como el Rey. El Evangelio de Marcos presenta a Cristo como el servidor, el que trabaja. El Evangelio de Lucas presenta a Cristo como el hombre recto, perfecto, justo. Y el Evangelio de Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios, presenta su divinidad. Entonces, tocando el tema de Mateo, presenta a Cristo Rey. Por eso los sabios hablan de Cristo, pues, hablan de que ha nacido el Rey de los judíos. No dicen ha nacido el Mesías, ha nacido el Salvador, dicen ha nacido el Rey. Ahora, es impresionante cómo Cristo o Jesús, siendo un bebé, revolucionó tanto y fue revelado como Rey. Entonces, esto quiere decir que Cristo fue designado como Señor, como Rey de todo lo del Padre desde antes de la fundación del mundo. Cristo es Rey. Ahora, por obediencia y por lo que padeció, fue nombrado Señor de señores, Rey de reyes. Pero en el propósito eterno de Dios, aunque hubiera sido un bebé, Cristo ya era el Rey. Entonces, por eso los sabios vinieron a adorar al Rey de reyes, al Rey que era Jesús. Ahora, volvemos al punto de que Cristo, siendo solo un niño, revolucionó toda una nación. No hizo nada, pero por medio de estos sabios, el Señor provocó que toda Jerusalén se turbara, se revolucionara, pero aún así es interesante que no lo vieron. Ahora, la manifestación de Cristo cambia todo ambiente y toda posición. No hay tinieblas, ni personas, ni situaciones que puedan contener la expresión de su vida. ¿Por qué? Porque la vida, su vida, lo cambia todo. Esto quiere decir, y vamos en este punto ya cerrando la introducción, pero es importante entender que estamos hablando de la búsqueda del Señor y todo esto sucede en nuestro interior. Todo lo que vamos a desarrollar y lo que estamos hablando es todo lo que sucede en nuestro interior, en buscar más de Él. Y lo primero que sucede, no sé si tú llevas poco tiempo conociendo a Cristo, conociendo al Señor, no sé si llevas mucho tiempo en el Evangelio, llevas muchos años, siempre sucede algo que es una característica no muy buena que todo ser humano tiene, que es el acostumbrarse a las cosas. Los matrimonios se enfrían y pierden el amor porque se acostumbra. Asimismo, esto sucede en el Evangelio. Lamentablemente, a los 2-3 años nos acostumbramos a la gracia, olvidamos de dónde el Señor, no olvidamos quizás de dónde el Señor nos sacó, pero nos acostumbramos de que ya somos salvos, de que hay gracia, y vivimos apasionados, pero perdemos esta pasión del primer día de decir, vimos su luz, y esta manifestación de Cristo cambió todo. Entonces, cuando pasan los años, muchas veces no nos damos cuenta que siguen sucediendo situaciones que, que consideramos de que por qué pasa esto, por qué hubo este cambio, y es porque nosotros tenemos una nueva vida que sigue alterando todos los ambientes. Ahora, si tú llevas poco tiempo conociendo al Señor o poco tiempo en la iglesia, en el Evangelio, no importa si llevas poco o mucho. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes de Cristo ahora, Dios no te dio algo pequeño. Dios te dio toda la manifestación, toda la totalidad de la vida de su Hijo. Ahora, este Cristo niño o bebé, Jesús bebé, aquí representa la madurez en Cristo que nosotros vamos experimentando. Pero aún así, si algo pequeño que nosotros conocemos de Él, si alteró este ejemplo, si un Jesús bebé o niño alteró toda una nación, ¿cuánto más su vida en resurrección altera todo en nosotros, ordena todo y lo cambia todo? Y todo ambiente de oposición, si tú estás pasando algún momento de mucha tensión, algún momento de alguna prueba, descansa en la vida de Cristo que te habita. Tu nueva vida, nuestra nueva vida. Porque toda tiniebla, toda oposición se debe ordenar y se debe sujetar a esta nueva vida que nosotros tenemos. Ahora quiero leer un último pasaje y cerrar esta primera lección. Y nuevamente agradecer a todos los que nos están viendo. Leemos Isaías 60, versículo 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Hoy, en el nuevo pacto, ha amanecido en nosotros. Porque tinieblas cubrirán la tierra,
y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti, o en ti, amanecerá el Señor. Podemos aquí agregarle todos los días. Y sobre ti aparecerá su gloria. Amados amigos, todos los que nos están viendo, que nuestra meta sea conocerlo más a Él y expresar su vida a todos. Les envío un abrazo, muchas gracias nuevamente a todos los que nos están viendo y nos vemos en la segunda lección. Adiós.